Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Hay mucha información para que ustedes tengan todo el análisis, el contexto, para que queden bien informadas y bien informados. Vamos de inmediato con los titulares. Polémica por la agenda de seguridad acordada entre el gobierno y el Parlamento. La ministra del Interior respondió a las críticas del presidente del Senado, Juan Antonio Coloma. Carolina Toá dijo que en el Ejecutivo no hay complacencia y se reiteró que han despachado 8 proyectos en la materia y no 2. La Corte de Apelaciones de Santiago acogió el recurso de amparo del ex senador de la UDI, Jaime Orpiz, y le concedió la libertad condicional. El abogado abandonó el anexo Capitán Llaver, donde estuvo recluido desde enero de 2022 tras ser condenado por delitos de fraude al fisco y cohecho en el caso Corpesca. En Coyipulli fue detenido Rodrigo Calabrano Ñanco, tercer imputado por el homicidio del suboficial de Carabineros Francisco Benavides García. El funcionario fue asesinado hace exactos 2 años en medio de una emboscada mientras participaba en el intento para despejar una ruta bloqueada. Y en temas internacionales, Rusia aseguró haber matado a todos los saboteadores rusos que atacaron ayer la región de Belgorod, en la frontera con Ucrania. Según el Kremlin, los ocupantes fueron atacados hasta su total eliminación. Todo eso y mucho más, porque aquí comienza CNN Prime. Bueno, como se lo anunciamos en titulares, Carabineros y la Fiscalía confirmaron la detención de un tercer implicado en el homicidio del sargento Francisco Benavides, quien falleció, recordemos, en mayo de 2021 en Coyipulli. Catalina Sánchez, la ven en pantalla, nos cuenta todos los antecedentes. Buenas noches, Catalina. ¿Qué tal, Mónica? Buenas noches. Sí, efectivamente estamos justamente afuera de la segunda comisaría de Carabineros en pleno centro de Temuco, la prefectura de Cautín, porque hubo un punto de prensa hace escasos minutos justamente para dar a conocer detalles, entregar más información respecto a esta detención que se concretó el día de hoy, pasada las 5 de la tarde, en la ruta 5 Sur, específicamente en el camino que da hacia el sector de Curaco. Participó el general Emanuel Cifuentes, el delegado presidencial José Montalva, también lo estuvo el fiscal regional Roberto Garrido, confirmando lo que ya se anunciaba durante la tarde, la detención de este comunero, de este imputado, tercer imputado, ¿no?, por este crimen del suboficial mayor Benavides, que ocurrió, tú bien lo decías, hace exactos 2 años. Incluso el día de mañana se va a realizar un responso con la familia. Mónica, el general estaba muy emocionado, eso hay que decirlo. Cuando emitió palabras, él confirmaba que ya se pusieron en contacto con la viuda de este exfuncionario de Carabineros y quien también entrega un poco de tranquilidad por la detención del tercer imputado. Recordemos que hay 12 personas que ya están acusadas, que están incluso a la espera de la audiencia de preparación de juicio oral, que son los hermanos Ancalaf, y ahora se suma entonces esta tercera persona. Tenía 2 órdenes de detención vigentes en su contra y una de ellas justamente por el homicidio de el suboficial mayor, que lamentablemente ocurre, ¿cierto? Recordemos, ya hace 2 años en la comuna de Coyipulli, en este intento de despejar la ruta producto de barricadas, y en medio de una emboscada recibe lamentablemente un impacto de bala en la zona de su pecho. Estaba con el implemento de seguridad, pero lamentablemente no cubría ese sector del tórax, Mónica. Esto se concretó durante la tarde, fue confirmado ya por las autoridades, emitieron también declaraciones por parte de diferentes también autoridades, y pasemos justamente a revisar en primera instancia qué fue lo que señaló el fiscal regional Roberto Garrido. Se registró la detención de uno de los imputados por el homicidio del suboficial Benavides. Esta es una investigación que está a cargo de la Fiscalía de Alta Complejidad. Desde el mes de octubre del año 2021 existía respecto de esta persona una orden de detención librada por el juzgado de garantía de Coyipulli. Hoy día se ha logrado materializar esta orden, va a ser puesto a disposición del juzgado de garantía para la correspondiente formalización. Detalle de los hechos que van a ser materia de la imputación los vamos a comunicar mañana, pero se trata así de una persona que tendría participación directa en el homicidio del funcionario de Carabineros, y en razón de eso entonces que formularemos los cargos. ¿Qué sería que disparó, fiscal? Tenemos antecedentes en ese mismo sentido. Justamente el detalle lo vamos a precisar en la audiencia de formalización, pero sería uno de los autores materiales de la acción que terminaron con la muerte del funcionario.
Rodrigo Calabrano Ñanco es la tercera persona imputada por el homicidio del suboficial mayor Benavides. Se fue detenido durante la tarde, ya está confirmado. Él se encuentra en la comisaría también de la comuna de Coyipulli. Mañana se va a realizar tanto el control de la detención para ver si se declara legal y también la posterior formalización. Recordemos que los hermanos Ancalaf, la Fiscalía ya está pidiendo las mayores penas por este crimen y también, lo ha dicho el fiscal, van a solicitar que se pueda realizar una audiencia para los 3 imputados que hoy día están detenidos. Un punto muy importante, Mónica, a mencionar también es que el general Manuel Cifuentes se señalaba que cuando se detiene a esta persona estaba con más de gente en este vehículo. Recordemos que esto se dio también en medio de una fiscalización, pero además el general señalaba que era una detención que estaba programada y que da cuenta de las coordinaciones que hoy día sostienen las policías para poder sacar de circulación justamente a quienes mantienen alguna orden de detención vigente en su contra. Se registraron algunos daños también a vehículos policiales, lo decía el general, y hubo resistencia. También lo señaló él, se opuso, por supuesto, a esta detención, pero que finalmente se concreta pasada las 5 de la tarde. Pasemos justamente a revisar declaraciones también del general Manuel Cifuentes. Mañana, precisamente, vamos a honrar su muerte en una misa en la unidad policial de Pailahueque. Por lo tanto, solamente señalarle de que como carabineros nos sentimos orgullosos de traerle tranquilidad a la viuda, pero también tranquilidad a la institución, paz. El general señor Mancilla, jefe directo del suboficial mayor Benavides, ya notificó a la viuda, me acaba de señalar de que ella recibió con mucha humildad esta noticia, pero también con bastante emoción, muchas lágrimas por parte de ella. Claro, este imputado además sería uno de los autores materiales de este crimen que ocurrió hace 2 años. Mónica, lo señalaba también el general Manuel Cifuentes, todo en materia de investigación sin duda, pero lo cierto es que él ya está detenido en la comuna de Coyipulli y mañana va a ser justamente el control de la detención y también la posterior formalización. Tenemos también reacciones, por supuesto, del delegado presidencial José Montalva, que estuvo participando de este punto de prensa hace solo minutos. Pasemos a escuchar. Y cuando hablamos de tener detenido y ir deteniendo a los sospechosos en un trabajo sistemático que ha tenido Carabineros, como lo dijimos hace días y semanas anteriores, que había un trabajo permanente de ir deteniendo, de ir sacando de circulación y que los datos también dan muestra de aquello, de que han habido personas ligadas a causas de violencia rural, mucho más detenidos que años anteriores. Es por eso, es porque hay un trabajo serio, coordinado con el Ministerio Público, coordinado con Carabineros y que de una u otra forma se le responde no solamente a la familia, que obviamente está sufriendo, sino también se le responde a toda la sociedad y sobre todo a las víctimas, que como decía al principio, lo que más piden es no a la impunidad. Claro, coordinación de las policías entonces que permite concretar esta detención. Mónica era la persona que se mantenía prófuga de la justicia, también acusada por este homicidio del suboficial mayor Francisco Benavides, que ya está detenido, Mónica, y se va a realizar justamente mañana este control de la detención y también en formalización. Se espera que a eso de las 10 de la mañana, así que estaremos atentos a lo que ocurra durante la jornada, durante la noche también, porque tenemos la información ya confirmada que habían también algunos familiares y comuneros al exterior de la comisaría en la comuna de Coyipulli, así que estaremos informando sin duda las próximas ediciones de lo que siga ocurriendo con esta importante noticia, ¿no? Por supuesto que sigue en desarrollo y ver qué es lo que va a ocurrir, porque recordemos, la Fiscalía no va a pedir tampoco que se extienda o se aplace la detención, sino que poder proceder justamente a la formalización de cargos. Importante que actúe la justicia, nada devuelve y nada quita el dolor, nada devuelve el tiempo de sufrimiento, de agonía que implica perder a alguien querido, un familiar, a un amigo. En este caso un funcionario policial, papá, hermano, en fin. Nada lo devuelve, pero la justicia en algo repara y hoy lo recordamos entonces cuando se cumplen 2 años además de su muerte. Muchísimas gracias, buenas noches. Nos vemos, buenas noches. Bueno, y 2 homicidios se produjeron durante la madrugada de hoy martes, ambos cercanos a rutas y autopistas, aunque no tendrían relación uno con el otro. Desde el gobierno manifestaron su preocupación ante estos hechos que van en aumento. Ángela Rayman nos cuenta.
Imágenes que lamentablemente son cada vez más recurrentes. Durante la madrugada de este martes, un nuevo cuerpo sin vida fue hallado esta vez al ingreso de la autopista Los Libertadores. Un hombre joven de nacionalidad extranjera fue encontrado maniatado, envuelto en frazadas y, según testigos, habría sido arrojado desde un auto a un costado de la pista. No se tiene mayores antecedentes con respecto al hecho porque se encontró la persona envuelta en frazada y la Fiscalía dispuso que personal de la Brigada de Homicidio trabajara en el sitio del suceso. Fueron trabajadores de la misma autopista quienes encontraron el cadáver. Según arrojaron las primeras pericias, se recibió un impacto de bala en una de sus piernas y fue herido con un objeto contundente en su cráneo antes de que su cuerpo fuera abandonado. Se conformó un equipo investigativo estableciendo que efectivamente se trataba de un cadáver de sexo masculino de 20 a 30 años de edad. Al examen externo de este cadáver se estableció que este presenta lesiones atribuibles a terceras personas. Otro homicidio quedó al descubierto en la ruta 78. El reloj marcaba a la 1 de la madrugada y el nochero encargado de cuidar una maquinaria de estudio de suelo en plena costanera entregó su último reporte avisando que personas sospechosas aparentemente querían asaltarlo. Llegada la mañana, su cuerpo a torso descubierto fue encontrado sin vida. Esa es la función que él cumplía, era resguardar este camión que se encuentra a un costado de la persona lamentablemente fallecida. Nosotros prontamente acudimos a este llamado, encontrando a una persona con claros indicios de haber sido agredida por terceras personas. Nuestro laboratorio ha desplegado un equipo especialista en trabajo de muerte violenta. Ya, por lo tanto, en estos momentos se encuentran haciendo todas esas pericias para establecer cómo realmente fueron los hechos. Era el primer día de trabajo de la víctima, que no tendría contrato y solo un acuerdo de palabra por el cual recibiría una paga de 40.000 pesos. La familia del hombre de 53 años no logra entender por qué no hubo una reacción oportuna ante el aviso que hizo la víctima al dueño de la maquinaria, quien se desentendió de la situación. El método de trabajo que le ofreció no tenía ayuda, no tenía agua. Hasta la 1 de la mañana, según su jefe, dijo que él había mandado un audio porque él se reportaba cada 1 hora para decir que todo estaba bien, que le había mandado, que se le habían metido a robar. Hoy día a las 8 de la mañana no habla y nos dice que otro trabajador lo encontró y que estaba botado. Pero es verdad que la persona estaba en intemperie, que no tenía condiciones laborales. Sucesos que dan cuenta de la crisis de seguridad de nuestro país, un desafío que desde el gobierno asumen como tal. De estos 2 homicidios con violencia ocurridos en una misma noche, no se tienen antecedentes que estén relacionados. En el caso de estos 2 delitos, están cometidos en un mismo día, pero no sabemos por el momento si tienen alguna relación, no tenemos ningún elemento para afirmar que sea así. Parte de la investigación será dilucidarlo y ciertamente se entregará el apoyo y las condiciones para que esas investigaciones esclarezcan estos casos y se dé con los responsables de homicidios tan violentos y tan horrendos como estos. Ante estos escenarios, el trabajo del Ejecutivo y el Congreso continúan centrados en proyectos de seguridad que ya se han puesto en tabla de discusión. Bueno, estamos listos para revisar junto a don Raúl Gamboni un caso emblemático porque en la tarde logró finalmente el ex senador de la UDI, Jaime Orpiz, condenado en el caso Corpesca, logró salir de la cárcel y quedar con libertad condicional, que era lo que habían pedido, y rodeado todo esto de alta polémica por los argumentos que hubo a favor y en contra. Así es, buenas noches. Bueno, este caso se remonta ya hace varios años, tiene que ver mucho con lo que se llamó en algún momento el financiamiento ilegal de la política, porque Jaime Orpiz, ex senador de la UDI, había planteado dentro de sus argumentos de la defensa que esos dineros justamente los recibía para poder financiar campañas y asesorías también que tenía dentro de todo lo que es su actividad política. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Él ya estaba cumpliendo una pena de cárcel efectiva de 5 años y 1 día por el delito de fraude al fisco, por 6 delitos de fraude al fisco y 2 por cohecho. Esos eran 600 días de reclusión y los otros 5 años y 1 día. Él estaba cumpliendo esta pena y sin embargo él había ya optado por algunos beneficios como es la salida dominical, claro, cosa que ya tenía, pero quisieron ir más allá a la defensa y solicitaron a la comisión que ve las libertades condicionales de la Corte de Apelaciones de Santiago
Santiago en este caso, para que se le diera este beneficio. Fue rechazado en abril y ante eso presentaron un recurso de amparo. Lo que generó polémica son varias cosas. Ya vamos a hablar de las declaraciones del abogado cuando habla del financiamiento ilegal, porque hay que ser más precisos respecto a las condenas. No fue condena por financiamiento ilegal en el caso de Jaime Orpiz, pero lo que sí es interesante señalar es que lo que dijo la comisión es que había compromiso criminológico y riesgo de reincidencia. Lo que dijeron quienes lo defendían es que esto era ensañamiento con Jaime Orpiz, que no había tal riesgo de reincidencia. Claro, el recurso de amparo que lo vio la primera sala de la Corte de Apelaciones analizó estos antecedentes que se habían entregado en el recurso de amparo, donde precisamente ellos criticaban que los argumentos que había dado la comisión, precisamente para dar las conclusiones que tú señalas, estaban contradictorios con los informes que la misma comisión había analizado y que habían contradicciones, y eso es lo que determinó la primera sala de la Corte de Apelaciones, y es así como le da la razón a la defensa de Orpiz y concede la libertad condicional, porque si bien considera de que la discrecionalidad de otorgar este beneficio recae precisamente en la Comisión de Libertad Vigilada, de la libertad condicional, no puede ser arbitraria, y la Corte en este caso consideró que era arbitraria la decisión de negarle, porque no estaban los argumentos necesarios para poder afianzar el fundamento de la negativa que había tenido justamente cuando se solicitó esta libertad condicional y que había sido rechazada en abril. Hay que decir que hubo reacciones, ¿cierto? Sí, por cierto, hubo reacciones, que hubo una espera en lo que es la cárcel, en el anexo Capitán Yever, que estaba ahí precisamente, bueno, la más cercana, que ha tenido un apoyo incondicional de su esposa, y también el abogado Alejandro Espinosa, quien precisamente dio a conocer algunos antecedentes que tienen que ver justamente con esto del financiamiento ilegal de la política, porque hizo unas declaraciones que abordan precisamente a ese aspecto, digamos, de este caso. Pasemos a revisarlas. Que esta es una situación tremendamente injusta a nuestro juicio, por cuanto don Jaime Orpiz ha sido el único político en Chile que ha tenido que cumplir una pena privativa de libertad por financiamiento ilegal de la política. La política se financió ilegalmente en Chile de todos los sectores, y solo una persona terminó cumpliendo una pena privativa de libertad, es decir, respecto a algunos se aplicó una mano durísima y respecto de otros o no se investigó o se hizo vista gorda. Creemos de que la justicia, cuando no es pareja, no es justicia. Bueno, precisamente eso es, Mónica, lo que tú planteabas. Es que el punto es que Jaime Orpiz no fue condenado por financiamiento ilegal de la política, como los casos Penta y otros, en el fondo, en donde y SQM y tanto más que sabemos. Hay un punto respecto de políticos involucrados en casos de corrupción. La verdad es que sí, es el único hasta ahora, y Jovino Novoa. Pero son distintas condenas y por distintos temas. En el caso de Jaime Orpiz no fue condenado por financiamiento ilegal de la política, fue condenado por recibir coimas en el contexto de la ley de pesca y por cobrarle dinero al Estado por asesorías que luego se la devolvían a él, y la tesis de la Fiscalía es que se ocupaban en gastos personales. Él dice que lo ocupaba además para financiar la política, pero esa es su tesis. Por lo que fue condenado es por recibir coimas para redactar la ley de pesca de acuerdo a lo que querían las empresas, y por defraudar al fisco en el sentido que recibió plata para asesorías y que ocupó en otros fines. Así es. Esa es la condena. Exacto, esos son el caso concreto y la condena, lo que estableció la justicia. No se habla del financiamiento ilegal de la política. Es cierto que hubo mano distinta con el tema del financiamiento ilegal de la política, lo sabemos todos, pero ese es otro tema, y nos puede hablar en general de la culpabilidad de muchos más que de necesariamente la inocencia con el que se fue más duro. Es cierto que son pocos, en el caso de Jovino Novoa, que falleció, en el caso de Jaime Orpiz, pero la condena no es por financiamiento ilegal de la política. Así es por cerca de 230 millones de pesos, precisamente del fraude al fisco, y lo otro es Marta Isasi, no nos olvidemos que también en este mismo caso, del caso Corpesca, pero ella estuvo con arresto domiciliario, y cuando fue condenada a los 50 días de reclusión ya se había dado como cumplida la pena. Eso fueron aproximadamente
aproximadamente 11 millones de pesos los que se lograron establecer dentro de la investigación. Uno podría preguntarse respecto de coimas, cohechos y leyes escritas de una u otra forma, ¿hay más condenados? No. No. Y sobre todo la ley de pesca, las cuotas de pesca, que es la ley Dongueira, que se habló mucho del 2012. Mucho se habló de que habían recibido asesorías incluso directas. Dentro de la investigación se hablaba de informes que le llegaban de la empresa Corpesca, que recordemos del grupo Angelini, que llegaban a poder de Orpis y él los presentaba a la Contraloría. De hecho, después hay unos emails, se recordará, del gerente general de Corpesca que le señala que vamos por buen camino, se aceptó lo de la Contraloría, ahora hay que seguir por la cuota del jurel. Y que se supone que recibían muchos más parlamentarios, sí, pero solo precisemos de qué son los casos. Exacto. Ya. Bueno, dentro de las personas que estaban esperando la salida de Jaime Orpis estaba su esposa, que obviamente ha sido un pilar fundamental en todo lo que ha sido este periodo en la cárcel, porque recordemos que llevaba 1 año y 5 meses aproximadamente en reclusión. En este último lugar, recinto penitenciario, estuvo 500 días, pero antes estuvo también recluido en otro recinto penitenciario. Pasemos a revisar las declaraciones de la esposa de Jaime Orpis, quien hace una alusión a la posición que tiene Orpis, que en el fondo él reconoce ciertas situaciones, pero como ya lo hemos visto con el abogado Alejandro Espinosa, las enfocan hacia este financiamiento que habría habido de la política y niega rotundamente el cohecho. Escuchemos. Solo quiero darle las gracias a tanta gente que nos ha apoyado en este duro proceso. Mucha gente de San Joaquín, de La Granja, Macul, de Arica, Iquique, tanta gente que lo ha apoyado y ha entendido las dos cosas. Uno, que él haya querido asumir, y lo otro, que él se haya mantenido firme en declararse inocente en aquello del cohecho. Yo solo quiero decir que es un momento de tremenda alegría, que tenemos la esperanza de que ahora comience un periodo de paz después de 8 años y medio durísimo. Ojo, Mónica, esto no quiere decir que la pena haya terminado y que se haya cumplido. Continúa en libertad condicional. ¿Qué es lo que viene ahora? Que en el fondo hay un delegado de la libertad condicional que se le tiene que otorgar a Jaime Orpis, y con él van a elaborar un plan de reinserción social que tiene que cumplir ciertas condiciones. Y esas condiciones, si no las cumple, volvería a estar recluido para terminar la pena en la cárcel. Es decir, tiene todavía un camino que cumplir Jaime Orpis para poder mantener su libertad condicional. Claro, bajo el paraguas entonces de casos vinculados con corrupción, que hay distintos tipos de corrupción o defraudación al Estado. Claro, son pocos los que vemos que llegan a puerto. ¿Cambiaron después las leyes? Sí, van a seguir cambiando más y hay otras que tienen que ver, por ejemplo, con que cambiaron después de todos los casos de financiamiento ilegal de la política, y lo sabemos. Mientras afectó a un sector, solamente a la UDI afectada, todos decían avancen con dureza. Cuando empezó a llegar el agua a todas las orillas políticas, apareció SQM y ya a la exconcertación también le llegaba. Entonces ahí finalmente, transversalmente, se terminó paralizando todo. Eso es cierto. Pero ahora, estamos siendo rigurosos respecto hay una situación también que llama la atención con el último tiempo. Te has dado cuenta que ahora el Servicio de Impuestos Internos está vuelve a ser más activo en torno a esto, el caso Torrealba, el caso Paribet, en fin, que hemos estado viendo en el último tiempo. En esa época, el Servicio de Impuestos Internos no prosiguió, no siguió con el delito tributario. Del entonces gobierno de Michelle Bachelet para dejar de presentar por eso que Orpis y otros no pudieron seguir, por los delitos tributarios por los cuales también fue desaforado. Claro, y eso es porque si no presenta querella al Servicio de Impuestos Internos, la Fiscalía no puede actuar en esos casos de por sí y ante sí. Necesita la querella, por eso que es bueno que hayan vuelto a presentar querella, pero claro, hay un nuevo director del servicio. Así es. Raúl Gamboni, muchísimas gracias. Te invito a ti, quienes están en sus casas, a que revisemos la siguiente información, porque siguen las autocríticas tras las declaraciones de la presidenta del PP, Natalia Pergentili. Hay una importante cita este sábado, un consejo general de este partido. Se van a analizar muchas situaciones, tienen que ver con no solamente las declaraciones de la todavía presidenta Natalia Pergentili, sino el futuro, nuevas elecciones, evaluar también lo que ocurrió el 7 de mayo y más. De todo aquello nos cuenta Estefanía Bustamante.
Reafirmar su lugar en la mesa oficialista es la reflexión que hizo el PPD tras los polémicos dichos de la presidenta del partido. La directiva que encabeza, Natalia Piergentili, se reunió a través de Zoom para definir posturas y aceptar sus disculpas. Los procesos dentro del PPD tienen una reflexión interna y propia. Ayer la mesa se juntó, vamos a sacar una declaración que debería salir en un par de minutos más, dando las señales de la reflexión. 5 puntos acordó en ese comunicado la directiva, entre ellos el de reafirmar su pertenencia al gobierno. Una forma, como dice el escrito, para despejar dudas, tras la idea que se instaló de forzar un voto político que definiera el futuro del PPD en la actual administración. La historia indica que hay que estar en las buenas y en las malas. Hay que asumir los costos y también las ventajas. No puede estar en la oposición para las críticas y en la moneda para los beneficios. O lo uno o lo otro. Partido que solicitó superar el impasse y aceptar las disculpas que dio Piergentili, tanto en la reunión interna como en la moneda. Es que desde esa base varios plantean trasladar el foco al análisis de la derrota del 7 de mayo. Las distintas posturas deben ser canalizadas para fijar un itinerario y un camino común respecto de un objetivo claro, poner de pie a un partido que está en crisis y que es necesario para revitalizar la centroizquierda. Y esto no ha cambiado porque hay un compromiso de pertenencia e identidad con el proyecto del gobierno. Entonces, no es posible que por el hecho de existir desacuerdos se generen condiciones para discutir si seguimos o no. Dos tremendos ministros están de nuestro partido, la ministra de Interior, el ministro de Relaciones Exteriores. Somos parte de este gobierno, entramos más tarde, todo lo que usted quiera, pero hoy día somos parte. Parte además de una reflexión profunda que como autoridad de gobierno ha buscado tomar distancia la ministra del Interior, Carolina Toa, pero como militante se sumó al diagnóstico transversal. Buscar que ese debate se resuelva de tal manera que el Partido por la Democracia sea una contribución al gobierno y resuelva sus diferencias o sus distintas posturas, ponerse de acuerdo, resolver las diferencias y no generar discordia. La pregunta que plantean varios es cómo recuperar el espacio perdido por el PPD. Volver a la época de triunfos junto a socialistas y radicales pareciera ser la solución para algunos, mediante la construcción de un solo partido socialista democrático. Los partidos en la vida de los países tienen ciclos. Mi impresión es que el PPD, los radicales, los liberales y ojalá los socialistas empecemos a caminar para la construcción de un gran partido socialista democrático. Yo me siento un socialista democrático o un socialista igualitario o un liberal igualitario o un progresista. Hay 1000 denominaciones. Yo creo que esa luz no la debemos apagar. ¿Con qué ampolleta la encendemos? Veamos. Esa, dice, es una discusión. Otra, la de cómo se articula el PPD frente a nuevas generaciones representadas, por ejemplo, en el Frente Amplio. No es andar quejándose, sino apoyar. Los ministros más potentes son ministros que son como flotadores de un barco que si no se va a hundir. Yo creo que parte del Frente Amplio también va a aprender que tiene que moverse hacia una fórmula más socialdemócrata, con mayoría. Parte de esa reflexión profunda, la que se convocó desde el PPD a sus militantes, quienes se reunirán el próximo sábado en un Consejo Nacional, donde el partido propondrá una fecha para las elecciones internas. Seguimos avanzando en otras materias. La docente y expresidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón, acusó persecución y discriminación racial en su contra, luego de que se solicitaran insistentemente sus antecedentes académicos, sus títulos, y se cuestionara también un año sabático que le fue otorgado por la Universidad de Santiago. La exconvencional defendió su decisión de no entregar públicamente su información profesional tras la solicitud que interpuso en su contra el Consejo para la Transparencia. La investigadora mapuche señaló que sus publicaciones y los datos sobre su trayectoria siempre han estado disponibles en el sitio web de la Casa de Estudios, donde se desempeña como docente. La doctora en Literatura y Humanidades también recalcó que otros académicos han accedido a años sabáticos, pero que a ellos no se les han indagado en sus formaciones profesionales. Desde la universidad respaldaron a Loncón y recalcaron que la solicitud del Consejo para la Transparencia, la cual fue negada por la institución de educación superior, está relacionada con las actividades académicas y no con los títulos de formación. Toda mi documentación académica es una documentación validada por todas las universidades, incluyendo por la Contraloría General de la República. No es cierto que oculte la información, mis papers, mis publicaciones, mi trabajo, mi trayectoria está en la página de la universidad. Son muchas las personas que han tenido sabático.
pero hay una que se llama, que lleva su apellido Loncón, Antileo, y no me han expuesto. Me demuestra esta situación que tengo la razón de oponerme porque es un hecho de discriminación racial. Y el procedimiento siempre es el mismo, que es el que obliga el artículo 16 de la Ley de Transparencia, que es de comunicarle al tercero interesado su derecho a oponerse. Si se opone o no, eso es decisión del tercero. La universidad no puede calificar. En ese sentido, recibimos estas solicitudes de acceso, lo cual valoramos. Entendemos que es ejercicio de un derecho fundamental, que además es elemento relevante del control público que ejercen las personas. Actualmente existe un reclamo de ilegalidad presentado por la Universidad de Santiago, haciendo una formulación de argumentos, como decía antes, formales, no calificando la información ni la oposición, y le corresponde a la Corte de Apelaciones de Santiago pronunciarse sobre la legalidad o no de la decisión del Consejo. Bueno, desde el Consejo para la Transparencia respondieron que van a realizar sus descargos ante la Corte de Apelaciones y que su obligación es hacer cumplir la ley, y por eso que insisten en que se entreguen los antecedentes. Nosotros no vamos a polemizar por la prensa, los descargos los vamos a hacer ante la Corte, pero somos un órgano garante de derecho y nuestra obligación es cumplir la ley y hacer cumplir la ley. Además, acá el tema de fondo no es un tema procesal, es saber si la USACH va a entregar o no una información que es pública, que por ley es pública y que ellos mismos nunca han negado que sea información pública. Bueno, sigue escalando la polémica entre la ministra del Interior, Carolina Toá, y el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, por el avance en la agenda de seguridad. La secretaria de Estado, que dijo que se habían aprobado 8 proyectos, cosa con la que no concuerda el senador Coloma, aseguró que estos proyectos han tenido tramitación y que en el gobierno no hay complacencia en la materia. ¿Qué dijo el senador? Insistió en que las cifras a las que él se ha referido tienen que ver con cuántos proyectos han sido aprobados, que no son 8, serían 2, de la agenda acordada entre el gobierno y el Parlamento. Veamos los detalles en el informe de Valentina Nieto. No podemos seguir sin ponernos nosotros mismos los plazos, y eso supone la urgencia y el esfuerzo. Y hasta ahora el gobierno no ha presentado ningún proyecto de los comprometidos. 2 declaraciones en el mismo lugar, pero con poco más de un mes de diferencia. El avance en la agenda de seguridad preocupa a la oposición, y es que quedan solo 36 días para despachar al menos 14 de los 31 proyectos que forman parte del acuerdo que en abril suscribió el gobierno y el Congreso. Es un acuerdo que da pruebas de que entendemos que es necesario colaborar, construir unidad para enfrentar este desafío que tenemos ante el problema del crimen violento. Voluntad había, pero al parecer los avances no van según lo esperado. Al menos eso señaló el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, acusando que el gobierno aún no ha ingresado al menos 12 iniciativas del fast track legislativo. Yo hago un llamado al gobierno a revisar sus datos y estoy seguro que el Congreso está en la mejor disposición, pero sí. No se sabe bien cuáles son esas agendas o se quiere dar una sensación de avance que no existe, no es un buen consejo. Avance que en el gobierno dicen es más que una sensación, y es que según señaló la ministra Toá, han sido 8 los proyectos en materia de seguridad que ya han sido aprobados por el Congreso. Eso sí, solo 2 pertenecen al acuerdo de 31 iniciativas alcanzado con los parlamentarios. Tenemos muchos proyectos que están en tramitación. Esta semana entran 2 o 3 al Parlamento para que se empiecen a tramitar desde la próxima semana, y tenemos una gran cantidad de urgencias, porque lo último que tenemos en esta materia es complacencia. Tenemos plena conciencia de la necesidad de trabajar mucho, de trabajar rápido y de trabajar bien. Iniciativas como la ley que sanciona el sicariato y el control policial con fines migratorios ya están publicadas. En tanto, el proyecto que mejora la persecución de los delitos económicos está a la espera de su promulgación. Otras 15 iniciativas están en primer y segundo trámite, mientras que el resto aún no ha sido ingresado. Entonces, más que la ministra Toá decir, vamos a ingresarlo el martes, este otro el miércoles, este otro avanzó, es decirle, ministra Toá, pídanos ayuda, redactémoslo rápido
ingresémoslos porque la tramitación del Congreso es lenta. Pero lo que no podemos hacer es lo que pretende el senador Coloma, que es simplemente despachar los proyectos sin ningún estudio, sin ningún trabajo serio que permita que efectivamente cumplan con el objetivo buscado, que es dar más seguridad. Lo cierto es que los tiempos apremian la tramitación de iniciativas como la que aumenta las facultades de los municipios en materia preventiva y las mejoras en la persecución del contrabando. Deberían ingresar esta semana al Congreso, comenzando su tramitación al regreso de la semana distrital. No por apurar tanto nos vamos a saltar, ¿no es cierto?, los trámites que se requieren, cosa que ha pasado de la mano de la derecha en la Cámara de Diputados, y por lo tanto se requiere legislar, debatir. Mientras sigamos atacando el crimen organizado por la tangente y buscando siempre la excusa de turno para no hacernos cargo del problema, ministra Toá, usted sigue al debe con los chilenos en materia de seguridad. Acuerdo en seguridad que comienza una batalla contra el tiempo. Hasta el 28 de junio tiene el Congreso para despachar la primera tanda de proyectos. Otras 8 iniciativas en tanto deben ser aprobadas antes del 11 de septiembre, mientras que el resto se proyecta puedan ser ley antes de fin de año. Solo puntualizar que los plazos se acordaron entre el gobierno y el Parlamento, tanto la Cámara de Diputados como el Senado, con las cabezas de ambas cámaras, y por lo tanto, si necesitan más tiempo, habrá que hacer, no sé, un nuevo acuerdo, pero fue hecho entre esas personas, la ministra del Interior, el presidente de la Cámara de Diputados y el presidente del Senado. Vamos a otras materias súper relevantes, porque la Comisión de Expertos despachó el primer capítulo del anteproyecto constitucional que va a ser presentado al Consejo Constituyente electo el 7 de mayo. Ahí está Josefina de la Fuente, quien tiene todos los detalles de este segundo proceso de vuelta al ex Congreso Nacional. Bueno, ya lleva un rato porque ha seguido todo el trabajo de la Comisión Experta, pero ahora de nuevo entonces con este proceso. ¿En qué estamos, Josefina? Sí, de nuevo con estas votaciones particulares que son difíciles de seguir a veces, pero como tú bien decías, ya se despachó al anteproyecto de manera oficial el capítulo 1 de la propuesta constitucional de la Comisión Experta. Está terminando esta primera etapa del proceso constitucional que tiene que ver con la redacción por parte de los expertos de este anteproyecto que se le va a entregar a los consejeros el 7 de junio. Y dentro de esta primera etapa ya estamos en la recta final, porque se están votando los plenos finales y el día de hoy se tuvo que debatir y votar entonces el capítulo 1. No hubo tantas sorpresas en el sentido de que los acuerdos ya estaban tomados desde la semana pasada, cuando salieron estas propuestas desde las subcomisiones, pero ya hay artículo 1 por parte de la Comisión Experta, y ahí sale que Chile se organiza en un Estado social y democrático de derecho. Ese artículo tiene otros incisos, dice más cosas, pero fue lo más destacado de este artículo 1, este Estado social y democrático de derecho. La redacción quedó igual que en las bases institucionales en lo que respecta al Estado social y democrático de derecho, y fue aprobado de manera unánime. No hubo votos en contra y por tanto desde la derecha y desde la izquierda respaldaron esta redacción que acordaron entre los comisionados expertos. Desde la mesa directiva estaban conformes, satisfechos, dijeron que lograron acercar posiciones, por cierto que tuvieron que ceder, no todos quedan 100% conformes, porque esa es la idea, decían varios expertos, de lograr consensuar entre distintos, y por lo tanto dicen que no hay maximalismos en esta propuesta de la Comisión Experta, al menos en lo que se ha aprobado el día de hoy, que es el capítulo 1. Habló después de la votación la presidenta de la Comisión Experta, Verónica Undurraga, y también el vicepresidente de la instancia, Sebastián Soto. Pasemos a escuchar ambas declaraciones. Estamos muy conformes con la aprobación por parte de la Comisión Experta de todas las normas, salvo de una enmienda que no logró aprobarse, pero todas las normas que provenían de la subcomisión. Hemos trabajado intensamente con un profundo compromiso por el país y un gran sentido de responsabilidad. Y ustedes pudieron ver también que la firme defensa de nuestras convicciones se combinó con un tono de amabilidad que ha primado durante todo el trabajo de esta comisión experta. Hoy despachamos un capítulo relevante para cualquier constitución, que es el capítulo de fundamentos del orden constitucional, donde está radicado los principios constitucionales, las bases fundamentales, los mínimos compartidos. Y se hizo con una amplísima votación, lo que muestra que este texto que estamos elaborando y que vamos a presentar
al Consejo es una constitución de consenso, es un texto que busca convocar, es un texto en donde nos hemos encontrado en lo posible, evitando los maximalismos. Josefina, una vez que se voten todos los capítulos en estos plenos sucesivos, ¿queda listo el anteproyecto? Queda listo, o sea, lo que se aprobó hoy del capítulo 1 ya está clasificado, listo, podríamos decir. En el anteproyecto no se modifica, ni siquiera hay una etapa de armonización. Así que lo que se aprobó hoy llegó al anteproyecto, que va a llegar a manos de los consejeros el día 7 de junio. Y de hecho, la mesa directiva que recién escuchábamos va a presentar ese día a los consejeros lo que llegó hoy día y los restos de los días a este anteproyecto. Ya, obvio que la pregunta es si queda listo para que después lo trabaje el Consejo. Sabemos que el Consejo tiene toda la potestad para cambiar y todo eso. Estoy preguntando, ya, ¿queda listo para ser presentado a los consejeros? Lo otro, ¿hay algo que uno pudiera pensar que en los plenos que vienen, de los temas que vienen, se pudiera rechazar? ¿O la verdad es que como hay tanto acuerdo en las comisiones, está todo más o menos zanjado? Yo diría que no van a haber sorpresas en general. Lo que sí van a hacer de distintos bloques es renovar indicaciones que les interesan, quizás algunos guiños para los sectores y algunos temas que les interesa que se voten y que se discutan, pero saben que no van a prosperar, son distintas materias, pero sorpresas no debería haber en los próximos plenos, el acuerdo ya está. Lo que sí a última hora algunos han ingresado indicaciones, hoy día ingresaron una indicación respecto al interés de los niños, se necesita unanimidad para ingresar a última hora una indicación. Eso pasó el día de hoy, yo diría que es poco probable que pase de nuevo, así que lo que se acordó la semana pasada debería mantenerse. Y lo otro, obviamente que como tienen una amplia mayoría los consejeros de Republicanos, hay muchos ojos puestos en el experto Frontaura, porque es el único de los expertos y las expertas que representa al sector de Republicanos. ¿Cómo votó él? ¿Se alineó completamente con lo que había sido los acuerdos de los expertos y las expertas? De hecho, ahí lo tenemos justo en pantalla, pasó. Ahí cuando lo estábamos nombrando apareció. Mira, la verdad es que él tuvo algunos votos diferentes a los demás. Las votaciones que no fueron unánimes, él fue protagonista, podríamos decir, porque se desmarcó en algunos temas. Por ejemplo, hay un artículo que habla de el acceso igualitario de mujeres y hombres a los mandatos electorales. Es lo más cerca que pudo llegar la izquierda del principio de paridad. ¿Ya? Y en ese caso se rechazó por parte de Carlos Frontaura y de Marcela Peredo. Se aprobó de todas maneras ese inciso, pero Carlos Frontaura votó en contra. Y otro artículo respecto a el reconocimiento de los pueblos indígenas y también el respeto de sus derechos individuales y colectivos, ahí Carlos Frontaura se abstuvo. Eso podríamos decir que son los más destacados, donde él votó distinto al resto de sus compañeros. Y también hay un artículo que yo te decía que ingresaron a última hora respecto de la niñez, que tampoco tuvo el apoyo de Carlos Frontaura. Pero todo lo demás votó alineado o votó a favor de todos estos artículos. Ahora, esto no significa que se rompan los acuerdos, porque estaban los votos de todas maneras para aprobar todo lo que acordaron, pero dieron la posibilidad de que manifestaran la diferencia también para que cada uno pudiera marcar sus posiciones dentro del marco del acuerdo. Sí, y probablemente uno podría intuir que respecto de lo que tiene que ver con los derechos de los pueblos originarios, son los derechos colectivos los que más podrían complicar en el sector de Republicanos, más que los derechos individuales respecto a los pueblos originarios. Y el tema de la paridad, sabemos que ahí va a ser una discusión no fácil. Ahora, Josefina, una cosa, cuando veamos al final este anteproyecto que le van a presentar a los consejeros, que después pueden trabajarlo, modificarlo, en fin, ¿hay cambios importantes respecto de la actual Constitución? Porque mucha gente nos hace esa pregunta en su casa. ¿Puedes repetirme la pregunta de nuevo, que no te escuché la última parte? En este anteproyecto, que después van a trabajar los consejeros y las consejeras, pueden cambiarlo y todo eso, pero en el anteproyecto al menos, ¿hay cambios relevantes respecto de la actual Constitución? Hay hartas normas que se repiten, hay que decirlo, pero de todas maneras se hacen cambios. Por ejemplo, en el sistema político dicen que no son cambios muy bruscos, pero se ha hecho como una ingeniería de detalle de cambiar distintas cosas menores para que funcione mejor el sistema. El Estado Social y Democrático de Derecho es una novedad, se han incorporado algunos derechos, pero tampoco mucho más. Así que hay muchas semejanzas, pero también hay algunas diferencias que dejan conforme a ambos lados. Ahora, respecto al tema del Estado Social y Democrático de Derecho, ese fue un tema protagonista del día de hoy, digamos, el que se llevó la atención, porque era el artículo 1, el inciso 2 del artículo 1, y sobre eso hay distintos comentarios de lado y lado, así que pasemos a revisar esas declaraciones Max Pavés y de Alexis Cortés, Max de la UDI y Alexis del Partido Comunista. Chile no es un Estado, Chile es un país, es una nación, es una historia, pero que se organiza
a partir de este pacto político que estamos proponiendo como un Estado social y democrático de derecho. Y por lo tanto creemos que este pacto que reúne dos tradiciones muy importantes en Chile, tanto aquellos que defendemos la necesidad de manifestar y consagrar la autonomía y los aspectos esenciales del principio de la subsidiariedad, con aquellas personas que creen que hay un deber fundamental del Estado en impulsar determinadas prestaciones. Y esa unidad de propósito, que es parte de un pacto político y constitucional, a mí me parece que es una muy buena noticia para el país. El Estado social y democrático de derecho es un Estado que no se desentiende y al contrario es responsable y garantiza los derechos y se empieza a definir por los propios derechos que garantiza, ¿no? Particularmente en materia de salud, educación, vivienda, seguridad social, que son los elementos, los pilares del Estado social y democrático de derecho que permiten avanzar hacia mayores grados de justicia social e igualdad. Bien, hay entonces distintos comentarios. Finalmente todos quedaron conformes con la redacción del Estado Social y Democrático de Derecho, quedó tal cual como están las bases institucionales. Una comisionada de la U decía que es un Estado social a la chilena porque decía que esto no es un monopolio estatal, sino que también pueden participar en los particulares, como está también en la redacción de las bases institucionales. ¿Qué viene ahora? Van a continuar los plenos de aquí hasta el 31, probablemente 1 de junio. Queda votar capítulos 2, 3 y así sucesivamente. Son 14 capítulos. Lo que salió de las subcomisiones fueron 193 artículos. Y hay artículos bien interesantes en derechos sociales y en Congreso Nacional, donde se establece un umbral electoral. Vamos a hablar de eso los próximos días, pero todavía quedan varios plenos de votación porque hay harto espacio para el debate aquí en el excongreso. Ese famoso 5% sin el cual un partido no podría llegar a tener parlamentarios, por mucho que tenga una estrella hiper, mega, ultra votada, y para tratar de evitar la fragmentación. Hay otros que se oponen a eso, que dicen que mejor que eliminen los pactos. Bueno, vamos a tener harto tiempo de explicar y de ver lo que es la vida. Después del 7 de mayo se valora harto más el trabajo de los expertos y las expertas en el oficialismo y también en sectores de la oposición. Muchísimas gracias, Josefina Lafuente. Que esté bien, buenas noches. Y una mala noticia porque un aumento en el precio de la luz ocurriría en octubre de este año. Así lo señala un informe elaborado por la Comisión Nacional de Energía. Para algunos usuarios el alza sería de un 5% y para aquellos con mayor consumo el valor podría subir más de un 25%. Daniela González reportó este tema. Antes pagaba 30, ahora pago como 12, 15 mil pesos más. La verdad es que cualquier alza a nadie le viene bien. Que se desbandó. Es muy alta. Es muy alta. Bueno, una subida más, otro golpe al bolsillo de la gente. En estas circunstancias ahora como estamos, que la plata no alcanza, ha subido harto. Sobre todo este mes, a nosotros se le subió harto la luz. Y seguirá subiendo. En octubre de este año, la luz podría registrar un alza de hasta 24% para los usuarios de mayor consumo, es decir, aquellos que mes a mes gastan más de 85.000 pesos en luz. Eso en la zona centro, porque en el norte el aumento podría ser mayor al 40% y en el sur menor al 20%. Eso sí, para los usuarios regulados, el alza será evidentemente menos alta. Que en el corto plazo las tarifas van a subir y eso hay que transparentarlo a la ciudadanía. Para todos suben, pero de manera distinta. En el primer tramo, en el próximo decreto, octubre, un 5%. Para el segundo tramo, un 12% y para el tercer tramo, un 22%. La mayor parte de la población está en el primer tramo. Por lo tanto, quien ahora paga 20.000 pesos, en octubre comenzaría a pagar 1.000 pesos más. Todavía rige un mecanismo de estabilización de los precios, lo que hace posible que el aumento no sea tan notorio. Sin este fondo, el alza ahora podría haber sido mucho más alta, pero pensando a largo plazo, las cuentas podrían seguir subiendo. Pero tampoco van a ser alzas tan significativas. O sea, la solución real de esto tiene que ver más bien con hacer un reforzamiento de los sistemas de transmisión para que no se produzcan estos mayores costos. Y esto es precisamente lo que busca lograr la futura licitación a los suministros. La Comisión Nacional de Energía ya fijó las bases para que distintas empresas puedan postular y la generación de luz sea más equitativa.
El suministro a clientes regulado en Chile está mediado por licitaciones que realiza el Estado, supervisadas por la Comisión Nacional de Energía, para el suministro de los clientes regulados, y se hace con bastante anticipación. En este caso son del orden de 5 años de anticipación. Estamos fomentando, incentivando de que en los proyectos de generación que se participen en la licitación tengan respaldo de proyectos de almacenamiento o de energías renovables no variables. Estamos segmentando el país en 3 zonas para efectos de hacer oferta de licitación. Vamos a permitir de que los proyectos que se instalen en una determinada zona no tengan que necesariamente comprometerse a abastecer energía en todo el país con el riesgo que esto conlleva. La licitación buscará darse en bloques zonales para evitar la dificultad de acceso en algunas regiones y además incorporará el uso de energías renovables no variables. El nuevo esquema de licitación considera resolver o que los precios que se adjudiquen consideren estos riesgos que tiene el sector eléctrico, que las empresas incluyan almacenamiento, porque el almacenamiento va a ser clave para que la energía solar, por ejemplo, se pueda utilizar en la noche, cuando el sol ya no está. Entonces, guardar la energía y poder utilizarla a la hora de mayor demanda. La licitación buscará a largo plazo brindar un mejor servicio al consumidor, pero en lo pronto y lo concreto veremos un alza en el precio de la luz para octubre, un aumento que de no ser por el mecanismo de cargos y abonos de protección al cliente hubiese llegado a más del 60%. Y en esta nueva edición del Cyber Day debutan 89 empresas y van a participar 35 fundaciones. El evento, que comenzará el lunes y va a durar 3 días, pretende vender cerca de $400 millones, aun cuando sus organizadores reconocen que el escenario económico no los acompaña. Veamos los detalles en la siguiente nota. Vestuario, tecnología, deportes, viajes y mascotas. Todos esos rubros y más podrán encontrarse en oferta en una nueva edición del Cyber Day que se inicia a las 0 horas de este lunes 29 y se extenderá hasta el 31 de mayo. El evento, organizado por la Cámara de Comercio de Santiago, reunirá en total a 785 sitios de comercio electrónico, de los cuales 35 corresponden a fundaciones solidarias y 24 empresas de menor tamaño pertenecientes a Valparaíso, Puerto Montt y Rapa Nui. Todas se pueden visitar desde ya en el sitio web cyber.cl. También hay una sección de favoritos. Si se fijan en cada logo, en la parte superior derecha hay un corazón que está transparente y si le hacen clic ahí se pone en rojo y queda en la sección favoritos. Por lo tanto, el día del Cyber van solamente a las marcas que ya han guardado en favoritos y puede ser una navegación más rápida. El Cyber Day se realiza desde el 2014 y partió con 56 marcas que casi una década más tarde aumentaron en más de 400%. Por lo mismo, los consumidores esperan esta fecha para buscar las ofertas que más se ajusten a los productos que quieren. Los perfumes son muy caros, eso me gustaría. De crema, productos así, como para mi mamá, regalos, yo creo. Cosas. Siempre estoy viendo zapatillas, que bajen las zapatillas. Suelo mirar los pasajes porque yo vivo en Coyhaique. Entonces normalmente los Cyber Day compro los pasajes. Televisor. Me interesa cambiar un televisor. Como ya es habitual para este tipo de eventos, las recomendaciones de seguridad y monitoreo de precios son claves para sacarle provecho a las ofertas. En Internet hay varios sitios donde se puede hacer la comparación del valor de ciertos productos en los últimos meses y así comprobar si realmente se está ante una oferta. Ejemplo de ello es Canasta, Descuentos Rata o Descart. Esto es muy relevante porque hemos visto que hay productos que están a distinto precio, incluso en el mismo marketplace. Y esa diferencia de precio puede ser de hasta un 30%. Pero lo más importante es que, independiente de que se estén adquiriendo productos en oferta y por Internet, la garantía y los derechos del consumidor son los mismos. Esto aplica para la adquisición de bienes y servicios, los que además deben ser transados en sitio web cuya seguridad se pueda comprobar con el candado que debe aparecer al lado de la URL. ¿Qué más se recomienda? Teclear el nombre de la empresa en el computador, no aceptar un link y meterse a través de un link que a uno le llega por una red social, por ejemplo. Rigen exactamente los mismos derechos, puede reclamar, tiene derecho a la garantía, se deben respetar las condiciones ofrecidas, se debe respetar la publicidad, se debe respetar el precio indicado. La última edición de Cyber Day vendió $489 millones y la de Cyber Monday 399, monto que esperan que se repita
mayorista, aunque el escenario económico no es el más próspero, las ventas minoristas cayeron 7% en abril y la inflación se mantiene alta, por lo que desde la Cámara esperan resultados más moderados, aun cuando prontamente esperan una recuperación en el sector. Hay que considerar, eso sí, que precisamente un evento de estas características tiene por objeto ofrecer buenas oportunidades de precio y por lo tanto en momentos de alta inflación son más valorados porque dan un pequeño respiro. Además, esta edición contará con un apartado de resolución en línea que permitirá que las 180 empresas adheridas al sistema tengan atención al cliente para responder inquietudes o problemas. Los cotizantes en las administradoras de fondos de pensiones registraron una baja de 1,8% en marzo, lo que se suma a lo informado en febrero, cuando cayeron 0,4%. Una situación que, según expertos, refleja por sobre todo la pérdida de empleos formales. Los detalles en el informe de Macarena Román. 34 años lleva Carlos Neira trabajando en Lord Cochrane en la comuna de Santiago. Partió vendiendo chilenitos y golosinas de distintos tipos. Hoy tiene mayor variedad y un carro de sopaipillas. También tenía mi estilo. Callejero, pero tenía mi estilo. Carlos tiene su patente al día y cumple con todo lo exigido por la ley, pero como miles de trabajadores independientes del país, no cotiza en ninguna administradora de fondos de pensiones. De darle plata a los ricos, porque para que no, es que yo trabajaba con la plata del cotizante y cada vez que tú preguntas, ahí, ¿cómo te lo excedente? Pérdida. Entonces vais perdiendo la confiabilidad de la AFP. Las razones de no cotizar pueden ser variadas, pero reflejan una realidad. Los cotizantes en AFP van a la baja por segundo mes consecutivo. En febrero se registró la primera caída interanual en 2 años, bajando 0,4%, y en marzo la disminución llegó a 1,8%. La economía chilena se está experimentando un proceso de menor crecimiento, producto de menor inversión, producto de los fenómenos externos pero también internos. Y todo eso lleva por lo tanto a disminución del empleo. Y si disminuye el empleo, bueno, hay gente que se sale de las AFP porque han sido despedidos. En el último año hubo casi 143.000 cotizantes previsionales menos, cifra que revela el deterioro del mercado laboral. Es importante señalar que la menor cotización y la informalidad previsional tienen un impacto directo en la baja de las pensiones de los trabajadores. Según expertos, lo más relevante de las cifras de la Superintendencia de Pensiones es que reflejan el impacto negativo que ha tenido el empleo formal. Todo esto considerando que, por ejemplo, en marzo el 98,9% del total de cotizantes eran trabajadores dependientes. Esto no es la misma situación que ocurrió durante la pandemia. Ahí sí tuvimos una contracción muy profunda de la actividad, por lo tanto, en ese sentido, esta es una recesión muchísimo más moderada. La recesión en el empleo formal se estaría dando por la disminución de la actividad económica nacional, que lleva 2 trimestres de caída interanual. Esto repercute directamente en los puestos de trabajo. De hecho, el desempleo llegó a 8,8% en marzo, anotando su máximo desde mediados del 2021. En línea con la menor actividad económica, hay menos contratación, ¿cierto? Menos necesidades de contar con personal y esto se está reflejando en un debilitamiento del empleo dependiente formal. Un tema que también es potenciado por los retiros de pensiones. Hay que recordar que más del 30% del total de cotizantes quedó sin saldo en sus cuentas. Esto, sumado a quienes dejan de cotizar, resultan en una preocupación más grande para el Estado. Trabajan boleteando, ¿no es cierto?, sin contrato de trabajo y por lo tanto están al margen de todo esto y eso significa una carga futura que va a ser muy importante. Sin embargo, según expertos, el panorama económico debería ir cambiando de aquí a fin de año. Todo si se logra ajustar los desequilibrios que se concretaron durante el 2000. La inteligencia artificial día a día irrumpe en nuestra vida cotidiana y muchas veces sin medir las consecuencias de cómo ya está cambiando la manera en que nos relacionamos. Eso es lo que planteó Bill Gates en una conferencia donde también se refirió a la falta de legislación. Conocemos más en el informe de Miranda Spee. Buscar nuevas recetas de comida, la biografía de tu artista favorito o incluso el vacunatorio más cercano son búsquedas que realizamos a diario pero que sin darnos cuenta ya están empezando a cambiar. Así lo planteó Bill Gates en la conferencia AI Forward 2023, en que se refirió a un nuevo escenario donde la inteligencia artificial se acercaría cada vez más al humano.
Nunca volverás a ir a un sitio de búsqueda, nunca volverás a ir a un sitio de productividad, nunca volverás a ir a Amazon. Ahora la manera en la cual interactuamos básicamente es con un teclado. Nosotros escribimos palabras claves y nos recomiendan un listado de páginas web. En el futuro muy cercano, nosotros vamos a hablar con esa máquina. Le vamos a decir, necesito tal cosa. Más o menos lo que se hace ahora con Siri u otros asistentes de voz. Eso va a estar integrado en los motores de búsqueda. Predecir que se van a eliminar completamente es difícil. Por ejemplo, cuando uno va a la biblioteca, una biblioteca, sí, uno tiene el catálogo de búsqueda de los libros y uno también tiene la bibliotecaria. Cuando uno tiene alguna pregunta, hay veces que uno prefiere pedírselo a la bibliotecaria y hay veces que uno mismo prefiere hacer la investigación por tu propia cuenta. Tecnología más cercana e interacciones aún más precisas son las que ofrecen nuevas herramientas como Google con Bard, Microsoft con Bing y startups como OpenAI con ChatGPT, que a través de recolección de grandes volúmenes de textos y de conocimiento digitalizado alimentan algo así como el corazón de esta tecnología, los modelos de lenguaje. Hay algunos temas bien importantes en eso porque las búsquedas van a ser mucho más personalizadas, los motores de búsquedas como los conocemos actualmente van a cambiar profundamente. Capaces de leer nuestro ánimo y de captar las expresiones corporales es el futuro cercano que se vaticina entre los expertos, una interacción orgánica que bordea la frontera de lo ya conocido y levanta las alertas en el mundo de la tecnología. Uno en el que será mucho más fácil acceder y conocer cómo piensan, qué hacen y compran los usuarios que las utilizan. Mis peores temores son que causemos un daño significativo al mundo. Nosotros, el campo, la tecnología, la industria. Es una de mis áreas de mayor preocupación. La capacidad de estos modelos para manipular, persuadir, proporcionar una especie de desinformación interactiva uno a uno. Información sensible como por ejemplo enfermedades, a lo mejor orientación política, religión y otros temas que pueden ser muy sensibles. Estas máquinas las van a disponer y por lo tanto van a utilizar esa información para poder entregar respuestas que sean más certeras. Pero al mismo tiempo está esta discusión acerca de qué tan lejos llegamos con esa información. No hay que perder de vista que los asistentes virtuales tienen sus sesgos, tienen sus opiniones y ahí también entra todo un tema ético-moral, ¿cierto? Y de regulación que hay que tener en cuenta. Cuando yo le voy a ir a preguntar a un motor de búsqueda, el motor de búsqueda me va a buscar todas las alternativas posibles. En cambio, cuando yo le pregunte a un asistente, normalmente ya me va a traer una respuesta que va a tener alguna opinión, algún sesgo. Transparencia y falta de información sobre el procesamiento de estos modelos de lenguaje son algunas alertas que se encienden en el rubro, sumados a la carencia de legislaciones donde incluso expertos como Bill Gates indican que la inteligencia artificial alcanzará la capacidad para ser un asistente tan bueno como cualquier ser humano, uno que en el futuro podría realizar tus compras y darte las recetas de tu comida favorita. Ya estamos listas con Isel Guerra para revisar las informaciones internacionales. Buenas noches, Isel. Buenas noches, Mónica. Comenzó la búsqueda. Así es, lo habíamos anunciado el día de ayer por la noche. Estaba previsto que para hoy comenzara la búsqueda en este embalse y finalmente eso se ha concretado durante esta jornada. Un operativo, por lo demás, sumamente secreto. De hecho, hay varias restricciones para acceder a ese lugar por vía terrestre, por ejemplo. También respecto de posibles equipos, drones o incluso helicópteros que puedan sobrevolar sobre la zona, eso también está prohibido. Aquí lo que apunta la policía de Portugal, que está trabajando en coordinación con la policía de Alemania y también la policía de Reino Unido, es evitar cualquier filtración que pueda perjudicar claramente esta indagatoria. Y aquí hay algunos detalles más que proporcionaba más temprano el fiscal de esta causa, señalando que existen ciertas pruebas que los llevó a justamente llegar hasta esta zona para indagarla a mayor profundidad, teniendo en cuenta que ya en 2008 se había realizado una pesquisa similar, aunque sin encontrar mayores antecedentes. Pero claro, Mónica, esto abre la opción, la posibilidad, pero sobre todo la esperanza de poder tener mayores antecedentes y desvelar muchos de las dudas y preguntas e incógnitas que existen respecto de la desaparición de Madeleine McCann. Te invito, Mónica, a que pasemos a revisar el informe preparado por Gabriel Palma, donde nos cuenta todos los detalles de esta jornada.
Las esperanzas por resolver el puzzle detrás de la desaparición de Madeleine McCann están puestas en este embalse, ubicado a solo 50 kilómetros de donde fue vista por última vez ese 3 de mayo de 2007. A 16 años de que se le perdió el rastro, las policías portuguesa, británica y alemana comenzaron una nueva búsqueda en un esfuerzo por responder la gran cantidad de dudas que envuelven el caso. Si bien no han revelado la razón concreta para la realización de estas diligencias, el propio fiscal alemán que lidera la indagatoria reconoció que tienen motivos suficientes para creer que pueden encontrar nuevas evidencias, ya sea rastros humanos o pruebas enterradas. Estamos investigando en Portugal sobre la base de ciertos indicios. Se está llevando a cabo una importante operación de búsqueda. No puedo revelar los antecedentes en este momento de por qué estamos buscando allí y qué esperamos encontrar. El operativo arrancó este martes bajo un fuerte contingente policial. El ingreso por vía terrestre a la zona de búsqueda está prohibido, así como también el sobrevuelo de drones, aeronaves y helicópteros. Las autoridades policiales quieren mantener bajo secreto cualquier antecedente que pueda ser filtrado y con ello que entorpezca las diligencias. Creíamos que estaba viva en alguna parte. Realmente espero que esto tenga un cierre por el bien de la familia. En la primera jornada fue posible ver a una unidad canina, así como a buzos que se lanzaron al embalse. De hecho, medios locales apuntan a que los agentes salieron del lugar con bolsas, aunque se desconoce su contenido. De todas formas, esta es la primera gran operación de búsqueda de Maddie en casi 9 años. En 2014, la policía británica tuvo el visto bueno para revisar Praia da Luz, pero sin obtener resultados concretos. Las investigaciones se llevan a cabo todo el tiempo. La declaración fue hace 3 años, cuando anunciamos que estábamos investigando el caso. Desde entonces ha habido continuas investigaciones y desde entonces también continuas diligencias procesales, penales, de diversa índole. En una sucesión frenética aparecen nuevas y espeluznantes versiones sobre el caso Madeleine. Un laboratorio británico examinará los rastros de sangre hallados por perros policiales ingleses en la habitación donde la pequeña fue vista por última vez el pasado 3 de mayo. La desaparición de la pequeña Madeleine McCann ha sido un caso ampliamente seguido en todo el mundo, y es que desde aquel 3 de mayo de 2007, varios hitos han marcado la investigación. En los últimos años, las diversas pistas han llevado a creer a que el responsable de la desaparición sería este hombre, Christian Bruckner. Esa es la hipótesis de la Fiscalía alemana. Él sería la razón por la que se inició la búsqueda en el embalse, porque sería una zona frecuentada por el hombre de nacionalidad alemana de 45 años. De hecho, en 2020 la Fiscalía de ese país lo apuntó como el presunto autor de la desaparición bajo la tesis de un posterior homicidio. Y es que los vínculos de Bruckner con el caso son varios. El más relevante es que los registros telefónicos dan cuenta que el hombre estaba en el sector de Praia da Luz esa noche que desapareció la joven, que hoy tendría 20 años. Sin embargo, Bruckner alegó su inocencia en ese entonces. Incluso escribió una carta indicando que todo se trata de acusaciones arbitrarias en su contra. Sin embargo, después de 16 años de investigación, quienes han seguido de cerca la búsqueda aseguran que la actual indagatoria podría ser clave para el futuro del caso. Podemos suponer que esta es una línea de investigación potencialmente valiosa, y dado que la policía portuguesa está apoyando y facilitando esta búsqueda, creo que es razonable tener esperanzas. Así se configura lo que sin lugar a dudas es la desaparición más enigmática del siglo XXI, un caso que por ahora no da luces para ser resuelto. Bueno, lo veíamos en el informe de Gabriel Palma, los últimos detalles de este operativo que se está llevando a cabo en este embalse ubicado al sur de Portugal, a 50 kilómetros de donde fue vista por última vez Madeleine McCann ese 3 de mayo del 2007. Es sin duda también una de las operaciones más importantes después de la que se realizó en 2014, hace 9 años atrás, cuando se hicieron una serie de pesquisas en Praia da Luz, justamente el balneario donde había desaparecido esta menor que en su momento tenía 3 años. Si hiciéramos los cálculos, ahora ya tendría prácticamente 20 porque durante este mes de mayo cumplía justamente edad, pero sin embargo aquí es un caso mediático sin duda. Han pasado 16 años y todavía hay más preguntas que respuestas, te diría, Mónica. Lamentablemente. ¿A dónde nos vamos? Nos vamos ahora hasta Estados Unidos a la espera de lo que sería el anuncio el día de mañana de Ron DeSantis. Y todo esto, esta fecha ya que le ponen fecha y horario para mañana a las 6 de la tarde, comienza bastante temprano
temprano durante esta jornada con los medios estadounidenses, Mónica, que anunciaban a raíz de declaraciones de fuentes del equipo político del gobernador de Florida de que iba a dar el anuncio el día de mañana, y conforme avanzó la jornada fue el propio dueño de Twitter, Elon Musk, quien entregó más detalles, ya dando ahí por hecho que va a dar el anuncio el día de mañana sobre su precandidatura por el Partido Republicano. Un hombre súper conservador, con, al parecer, una vida familiar impecable, muy tradicional, a la cual se le va a hacer un escrutinio. De todas formas. O sea, de todas formas, y que ha sido muy duro con Donald Trump, y Donald Trump ha sido muy duro con él. De hecho, le tiene unos apodos, pero sí. Trump es experto ahí para poner motes, para poner motes a sus rivales. Ha sido el caso también, por ejemplo, con Nancy Pelosi, que le decía Crazy Nancy, también con Joe Biden, Sleepy Biden. Pues bien, y este anuncio está previsto, al menos según lo que señala también Elon Musk, para el día de mañana a las 6 de la tarde, hora nuestra, que coincide también con la hora del este en Estados Unidos. Y es bastante particular la forma en la que realizaría este anuncio, porque lo haría a través de la propia red social de Twitter. Hay quienes interpretan esto como por dos vías. Primero, por una forma, pegarle prácticamente a Donald Trump, que pese a que fue expulsado de la red social y después con Elon Musk se le restableció la cuenta, no ha vuelto a Twitter. Pero también hay quienes señalan que justamente ahí busca captar a los seguidores del dueño de esta red social, y este anuncio se daría entonces justamente en una conversación con Elon Musk, moderada también allí con un periodista de NBC, y es justamente allí donde está previsto que dé este anuncio, aunque sin embargo el anuncio ya oficial, con una actividad con gente, con sus seguidores, podría ocurrir la próxima semana, pero sería el día de mañana cuando finalmente daría este anuncio de su precandidatura del gobernador de Florida republicano. Hay quienes señalan que sin duda el rival es más fuerte que tendría que enfrentar aquí Donald Trump en una eventual primaria que tiene ya varios nombres, sobre todo en los últimos días, pero sin duda aquí Donald Trump, las encuestas los dan por favorito pese a los líos judiciales en los que se ha visto envuelto, sobre todo en los últimos meses. ¿Y ahora? Ahora nos vamos a trasladar hasta Uruguay, porque, atención con esto, es bastante dramático lo que está ocurriendo en Montevideo con este embalse que ustedes van a poder ver a nuestras espaldas, porque tiene una fecha límite de capacidad de agua. Dicen que solo le queda 10 días más de agua. Es un embalse que abastece a la mitad de la ciudad de Montevideo, y con un país que está atravesando una sequía histórica. Se suman las escasas precipitaciones de los últimos años, las altas temperaturas, también con un déficit hídrico que llega a su peor nivel en 74 años. Esa es la dramática situación que está enfrentando actualmente Uruguay, y lo más evidente aquí se ve en este embalse, que tiene su capacidad, su nivel de agua al 10% de su capacidad. Hay algunas cifras que entregan aquí las autoridades. Por ejemplo, actualmente quedarían 6,2 millones de metros cúbicos de agua, pero hay que tener en cuenta que lo que se requiere, lo que requiere mensualmente este embalse es de 60 millones de metros cúbicos de agua. Allí grafica claramente la grave situación que está enfrentando, y es por eso que le ponen una fecha límite, un plazo para poder abastecer a la mitad de la población de Montevideo. Entonces, 10 días es lo que señalan, y aquí claramente los habitantes de Montevideo, los más afectados, están rogando por las lluvias, pero la verdad es que ahí también el panorama es sumamente dramático también, porque lo que tendría que pasar para poder restablecer o llegar a los niveles normales de agua es que debería llover todos los días de aquí hasta junio con 50 milímetros de agua diario para poder revertir la grave situación que está enfrentando. De hecho, eso ha llevado a que las autoridades adoptaran un plan sumamente drástico a finales de abril, que significó combinar la poca agua que queda en este embalse con lo que llegaba del estero del Río de la Plata, y eso generó que el agua se volviera más salada, pero que además se volviera, podríamos calificar un poco más peligrosa por los niveles de sodio y también de cloruro, que significó justamente haber adoptado esa decisión debido a la situación que está enfrentando ahora y que se agrava con cada día que pasa si es que no llueve. Cambio climático con muestras evidentes. Así es, y justamente hablando del cambio climático, Mónica, nos vamos a trasladar hasta Francia, donde han anunciado justamente una medida. Oye, ya, sí, impresionante esto. Se promulgó finalmente y ya entra en vigor desde esta jornada, con el gobierno de Emmanuel Macron, que decide prohibir los viajes cortos, los vuelos cortos,
Pero aquí hay una excepción. Aquí hay una letra chica que hay que tener en cuenta y que eso también ha generado bastante polémica, es que siempre que haya una alternativa en tren cuyo viaje demore menos de 2 horas y media. Eso en la práctica afecta a 3 vuelos aproximadamente, que son los que se dirigen desde París hasta Nantes, Lyon y Burdeos. Y eso justamente también ha generado críticas porque este no es el proyecto original que habían planteado y las recomendaciones que también habían entregado. Exactamente, hablaba de 4 horas y no 2 horas y media, porque de hecho aquí se han hecho los cálculos, lo que representan estos viajes que serían o quedarían prohibidos es el 0,3% de las emisiones. Entonces por eso también hay quienes se critican y cuestionan esta medida, porque más bien parece una medida simbólica que con un efecto de peso. O tal vez un primer paso. También hay quienes lo califican así. De hecho, ya se estaba aplicando por parte de la aerolínea Air France, pero no necesariamente porque quería llevar a cabo esto antes, sino que porque llegó a un acuerdo monetario con el gobierno de Emmanuel Macron al comienzo de la pandemia, justamente cuando estaban enfrentando todas las restricciones, y ahí el gobierno le dio un salvavidas a Air France, justamente, pero a cambio de aplicar esta medida desde antes, esto para incentivar el uso de los trenes, en este caso con estos viajes que puedan durar menos de 2 horas y media. Un primer paso, dicen algunos, hay quienes también lo critican, pero aquí esta es la forma que está buscando Francia para de alguna u otra forma hacer frente a las emisiones contaminantes. Muchísimas gracias, Giselle, por toda esta información. Nos vamos juntas a la pausa y regresamos con más en CNN Prime Noticias, solo noticias. Ya se termina CNN Prime, viene por supuesto CNN Tiempo y ojo, Futuro 360, como cada martes, pero ahí lo están viendo, ¿ven? Ahí está, con un especial porque Paloma Ávila conversó con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, Economía, Medio Ambiente, y anunció algo, una reforma fiscal verde. Escuchemos un adelanto pequeñito de aquello. Nosotros hemos estado trabajando en lo que llamamos una reforma fiscal verde, que es parte de toda la agenda tributaria del gobierno del presidente Boric, que la vamos a presentar probablemente dentro de un mes o algo así, una vez que hayamos completado todo el trabajo prelegislativo. Pero lo fundamental de esa reforma fiscal verde, y la razón por la que no lo llamamos impuesto, sino que reforma fiscal, es porque va a combinar impuestos y subsidios. Imperdible entonces, importantes declaraciones en conversación con Paloma Ávila, el ministro de Hacienda Mario Marcel, Futuro 360. Imperdible después de CNN Tiempo. Martes 23 de mayo. Así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.